¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de hoy y el título del programa de hoy es El Príncipe de Maquiavelo, primera parte. Bajo este título, señora, señor, nos vamos a referir en instantes a temas de la actualidad internacional y de la actualidad nacional. Y nuevamente el título del programa de hoy, El Príncipe de Maquiavelo, primera parte. Es obvio que bajo El Príncipe de Maquiavelo trataremos de hacer un ciclo de programas tal cual lo hicimos con los caracteres de Juan de la Bruyère. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Maquiavelo fue, ¿por qué fue? Es un brillante estadista y escritor italiano que nació en Florencia, año 1469, año 1527. Y la época de la vida de Maquiavelo, la encontramos durante el Renacimiento. El Renacimiento es aquella época de la historia que la historia señala entre los tiempos de la caída del Imperio Romano de Oriente, de Constantinopla, en manos de los turcos selyúcidas, año 1453, y la llegada de la Revolución Francesa, 14 de julio del año 1789. ¿Cuál era la situación política de la Italia de Maquiavelo a su época de nacimiento? Italia tenía cinco centros grandes políticos de poder. Ellos eran dos repúblicas, una república democrática, la República de Florencia, otra república aristocrática, la República de Venecia. Tenía dos principados, el del norte, que era el Ducado de Milán, y el del sur, que era el Reino de Nápoles. Y además, en el centro de la geografía italiana teníamos a los estados pontificios. A esta gravísima fragmentación de la política y de la geografía italiana se correspondía además, para hacerlo más grave y más severo, que Italia estaba invadida por dos potencias extranjeras, léase por España y por Francia. Y esto explica el porqué del pensamiento político de Maquiavelo y además explica el porqué en su libro El Príncipe figuran las ideas de Estado que en instantes vamos a compartir con todos ustedes. A la época del nacimiento, la Italia de Maquiavelo, la Florencia de Maquiavelo, estaba gobernada por los Médicis, pero la juventud de Maquiavelo coincide con el gobierno de Girolamo Savonarola, un monje dominico que gobernó Italia bajo el terror místico con extrema crueldad e imprudencia política y religiosa que lo llevó hasta la misma muerte. Luego de la caída de Savonarola, no volvió a Italia el gobierno de los Médicis. Se instaló una república, pero esta es la vida política pública de Maquiavelo. Nos interesa ahora, señora, señor, el Maquiavelo escritor. Escribió El arte de la guerra, Historia de Florencia, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, una obra absolutamente brillante y de permanente consulta, y por supuesto que esta obra que compartimos con ustedes, El Príncipe. El Príncipe de Maquiavelo está dedicado a Lorenzo de Médicis, Lorenzo el Magnífico, que era el personaje más influyente de la Florencia política del tiempo de Maquiavelo. ¿Qué características centrales encontramos en esta obra de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe? El método es un método descarnado desde el punto de vista histórico. No señala la actividad y la conducta política tal como debe ser, sino como realmente es. Indica el camino de la política que conduce a la eficacia, desentendiéndose si este camino es bueno o es malo. Pero además Maquiavelo en El Príncipe trae ejemplos de la historia, no solamente ejemplos de la historia de los clásicos, desde por ejemplo Alejandro Magno o Julio César, sino que hasta la misma Italia y Florencia de su tiempo. Maquiavelo encontramos en El Príncipe que no tiene ni preceptos, ni morales, ni preceptos religiosos, y es quizá la obra de Maquiavelo la primera obra de la filosofía de la historia.
Maquiavelo señala que los acontecimientos políticos, tanto de un príncipe como de una nación, se ven cernidos, se ven circunscriptos por la necesidad, por la fortuna y por la virtud. La necesidad es aquello imprevisible para el hombre, es aquello inevitable, como de pronto una invasión de una potencia extranjera o como un torrente climático. La fortuna es el azar o la suerte y la virtud son las dotes personales del príncipe. Maquiavelo habla también y nos dice, fíjese usted, señora, señor, que César Borgia es un príncipe virtuoso porque une la violencia a la astucia, porque une el engaño al veneno y porque une la prudencia a la acción rápida. Además, Maquiavelo señala que la política tiene sus propias reglas, que una cosa es la actividad política y otra cosa es la actividad moral. Y si bien es cierto, señora, señor, que ya los clásicos, léase Platón con su república y Aristóteles con su política, son las primeras obras metódicas y científicas de la política, el primero que le da el carácter de ciencia autónoma a la política es Nicolás Maquiavelo. Insisto, no es un inmoral de la política, no es una moral de la política, sino que nos dice sencillamente que la política tiene sus reglas y que la moral tiene sus reglas propias. Hoy, en esta primera parte del Príncipe de Maquiavelo, hemos seleccionado el capítulo 3, porque el Príncipe de Maquiavelo, señora, señor, como ustedes recuerdan, está dividido en 26 capítulos. Hoy hemos seleccionado el capítulo 3, algunos principales conceptos. En ese primer capítulo, cuyo título es De los Principados Mixtos, ahí habla del príncipe nuevo, habla de la historia de Luis XII, rey de Francia, de Ludovico el Moro, rey de Milán, habla de las costumbres de Bretaña, de Borgoña, de Gascuña y de Normandía. Lleven tranquilidad, de eso no vamos a hablar porque no interesa el tema de hoy, pero sí puntualmente cuando llega en ese capítulo 3 a cómo se manejaba la política exterior de Roma, cuando Roma aún todavía no era imperio, sino que era una república, allá por el 200 a.C., cómo se manejó Roma en su política exterior con respecto a Grecia. Ya Grecia, allá por el 200 a.C., no estaba la Esparta poderosa desde el punto de vista militar, no estaba la flota ateniense, ya inclusive había muerto hacía más de 100 años Alejandro Magno, y uno de los descendientes de Alejandro Magno quedó en Grecia, en Macedonia, el nombre de Antíoco. Pero aqueos y etolios, ya en Grecia continental, le disputaban a este general que descendía de uno de los generales de Alejandro Magno, insisto, Antíoco, le disputaban el poder. ¿Qué hacía Roma en su política exterior? Apoyaba a aqueos y a etolios, y estaba en contra de Antíoco de Macedonia, al cual políticamente Roma decide vencerlo. Y entonces Maquiavelo saca esta consecuencia política de la política exterior romana. No solamente hay que alarmarse, como hacían los romanos, por los problemas presentes, sino que también por los problemas futuros, anticipándose a los problemas futuros. Porque si son previstos con anticipación, se hace más fácil y sencilla su solución. Pero si deja que se acuesten, que se afiacen en cada nación, se hace más difícil su solución. No se puede emplear la medicina porque se ubican en calidad de enfermedad incurable. Y seguramente usted, señora, señor, estará pensando qué tiene que ver esta primera parte, este capítulo 3 del Príncipe de Maquiavelo con la actualidad política nacional e internacional. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias.
Decíamos entonces, señora, que el método que Nicolás Maquiavelo emplea en su obra brillante El Príncipe, que léase, está de absoluta actualidad, es un método histórico, descarnado. Señala la actividad y la conducta política tal como es, no como debe ser. Maquiavelo no es una moral, no es un inmoral de la política, sino que señala que la política tiene sus propias reglas y que la moral tiene las suyas. Y como trae ejemplos históricos, nos ha parecido que Nicolás Maquiavelo era un gran lector de Marco Tulio Cicerón, abogado, jurisconsulto, filósofo y orador romano, que en su libro capítulo 2, libro 2 de los diálogos del orador, nos dice allá Marco Tulio Cicerón: la historia, testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, mensajera de la antigüedad. Y esta primera parte de Marco Tulio Cicerón, allá por el casi 200 a.C., ubicada con el pensamiento de Maquiavelo, casi 2000 años después, vamos a ver cómo juega ahora ya en la política internacional, si es verdad, el pensamiento de los clásicos. Usted sabe, señora, señor, que más allá de la conducta de energúmeno del presidente de Corea del Norte o de la conducta de energúmeno de Nicolás Maduro en Venezuela, conductas políticas, actividades políticas que se comentan sola, ha aparecido en ciernes como una especie de nuevo escándalo o viejo escándalo político, que la actividad de Donald Trump parece que estaba muy cerca de los rusos en cuanto a algunos secretos. Y esto, algunos analistas políticos han olvidado que la política exterior del Imperio Romano era igual que la del Tero, que canta en un lado y pone los huevos en el otro. Roma pactaba la paz con el enemigo y por debajo estaba armándose para de vuelta hacerle la guerra. Y esto es desconocer que la política exterior de Inglaterra, de Rusia y de Estados Unidos ha tenido como profesores a la política exterior del Imperio Romano. ¿Cuál es? ¿Usted cree que Trump hubiera sido presidente de Estados Unidos si hubiese sido traidor a Estados Unidos? No. Seguramente el Pentágono, la CIA y la FBI con Trump negociaron para que haya dos potencias binucleares: Rusia de Putin y ahora Estados Unidos de Trump. Eso es todo. Pero además, la conducta de Trump o la actividad política de Trump se corresponde con que va a ser recibido por el Santo Padre este 24 de mayo en el Vaticano. Y así como la conducta política de Trump en el plano interno y en el plano externo se ha suavizado, se ha atemperado por los 241 años continuados de regular democracia norteamericana, porque es un peso institucional, es una ejemplaridad, así también creemos que los ejemplos evangélicos, los pedidos evangélicos, los consejos evangélicos del Santo Padre a Donald Trump van a redundar en la paz mundial. Quizá el tiempo nos den la razón de esta aseveración. En cuanto a la política nacional, lo tenemos de gira, una excelente gira al presidente don Mauricio Macri por los Emiratos Árabes, por Dubái, por China, por otras naciones del continente asiático, léase por Indonesia, Malasia, Taiwán, que están interesadas, y también obviamente por Japón. Allí el presidente don Mauricio Macri manifestó que Argentina no solamente es el granero del mundo, sino que va a ser el supermercado del mundo. Sería bueno además, señor presidente don Mauricio Macri, que Argentina no solamente exporte alimentos, sino que además exporte valor agregado, que exporte industria. Y estamos realmente muy, pero muy felices porque la conducta política en el plano exterior del presidente don Mauricio Macri no son ni más ni menos que aquellos conceptos que hace más de 5 años compartimos con usted, señora, señor, de diplomacia geopolítica y de geopolítica contemporánea. ¿Cuál es? Que un presidente y sus funcionarios públicos deben armonizar sus intereses políticos, económicos, financieros, estratégicos y tácticos de su propia geografía con otras naciones
del mundo. Diplomacia geopolítica y geopolítica contemporánea. Y además, ¿cómo está la política nacional? Creemos que se profundiza la venida del medio del diputado don Sergio Massa y que la República Argentina tendrá en octubre 3 excelentes propuestas electorales. El gobierno de Cambiemos tendrá la propuesta de Sergio Massa y tendrá a un Florencio Randazzo que, aún habiéndose llevado a Alberto Fernández como jefe de campaña y eventualmente a Felipe Solá, nos presentan una propuesta, insisto, la de Cambiemos, la del Frente Renovador de Sergio Massa y el justicialismo de Randazzo, como una república que se hace cada vez más confiable en orden al plano institucional. Pero como la Argentina continúa, la Argentina de la economía que no funciona, de la pymes que no funciona y de la inflación que aún todavía es alta, vamos a hacer un comentario con respecto a esto cuando volvamos de la última pausa. Muchas gracias. Y como las economías regionales, señor, todavía no están recuperadas, como la inflación todavía no ha bajado, como los argentinos todavía no hemos recuperado el poder de compra, como la pequeña y mediana empresa todavía no funciona, no tenemos ferrocarril, no tenemos flota mercante y no tenemos industria pesquera, es cierto que no estamos en estado de emergencia, pero es mucho más cierto que la economía argentina, insisto, todavía no funciona. Nosotros, como para lo bueno, y solamente para lo bueno somos extremadamente caprichosos, siempre decimos, ¿no?, que un chino al lado nuestro queda impaciente. Nosotros hace ya unos cuantos años, señora, señor, que la tenemos aburrida con los 10 países modelo del mundo, que sin ser potencias nucleares, sin ser potencias militares, han armonizado los 3 pilares de una economía, ¿cuáles son? Capital, Estado y trabajo, porque han estudiado a fondo la doctrina social de la Iglesia Católica y la han puesto en vigencia hace más de 50 años. Esos 10 países que la tenemos aburrida a usted, señor, aburrida a usted, señora, son Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón, que por denominador común tienen una desocupación que nos llega al 3,4, 3,5 de total de desocupación, tienen una inflación anual promedio que no está más allá del 1,5, 2%, si es que llegan a tener récord de inversiones, récord de exportaciones, no tienen chorros en el poder. Y como estos países de hace más de 5 años los compartimos con todos ustedes, les decimos a la clase política que si no son un ejemplo a seguir, por lo menos que sean un modelo a estudiar. Y en esta Argentina de los delitos, de un tiempo a esta parte, en una encuesta propia, léase casera, nosotros hace 1 año y medio que venimos siguiendo que los delitos graves de la República Argentina,
léase, los homicidios, los femicidios, secuestros, robos y violaciones, tienen por denominador común la droga, las pastillas y el alcohol. Por eso hace mucho tiempo que pedimos una política sanitarista, una política de prevención sanitarista que eduque con respecto a la ingesta de pastillas, de droga y alcohol entre los jóvenes de 12 y 25 años. En esta Argentina, que todavía no ha recuperado la paciencia, que todavía no ha recuperado el buen vocabulario, hace también muchos años que insistimos con las palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también ya de un tiempo a esta parte, en esta Argentina, le pedimos a la mujer, porque la mujer, desde que la civilización es civilización, desde que la cultura es cultura, siempre la mujer ha sido, esa y será, la segunda educación para el hombre en su vida privada y en su vida política. Y entonces pedimos a la mujer su consejo inteligente, la paciencia inteligente, vocabulario y modales femeninos que son tan necesarias en una Argentina tan elemental. Pero que no hable más el doctor Mariano Seguiret, que era de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Antístenes de Atenas, 444 a.C., 365 a.C., discípulo de Sócrates y maestro de Diógenes. Cierta vez le preguntaron a Antístenes de Atenas cuál es el muro más fuerte que se puede llegar a construir. Y Antístenes de Atenas contestó: el muro más fuerte que podemos llegar a construir es sobre la prudencia, porque ni puede ser demolido ni puede ser entregado. Los muros son inexpugnables cuando se construyen sobre la razón y sobre el consejo. Y como desde hace un gran tiempo a esta parte, que nosotros ya hace años que le pedimos a los políticos argentinos que se conviertan en estadistas, así como la tumba de un mal político es la astucia y la viveza, el monumento de un estadista son la prudencia, la razón y el buen consejo. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.